cualquier gobernante puede y debe, y es conveniente que tenga ciertas cualidades que la población le reconozca, cualidades para el gobierno, para la propia gestión de los asuntos públicos. Pero esto es muy distinto, como digo, a que la legitimidad carismática se convirtiera en la única o principal fuente de legitimidad. Y el tercer elemento de la clasificación de Max Weber sería, o el tercer tipo, perdón, de legitimidad sería la legitimidad legal racional, en la cual se obedece al poder porque existen unas normas generales, abstractas, válidas para todos, que han sido elaboradas racionalmente, ¿no? y según las cuales alguien ha cedido al poder. Es decir, alguien tiene el poder porque en virtud de normas generales, abstractas, racionales, ha cedido al mismo. Además, con estos parámetros de normas generales, abstractas, basadas en la razón, se establece los mandatos que los ciudadanos tienen que obedecer. Dicho de otra manera, se establece el derecho. Por eso el derecho está basado en esa legitimidad legal racional. Y quien verdaderamente ostenta el poder es quien va a establecer a través de determinados procedimientos esas normas. Ya hablaremos en otra lección del concepto de soberanía, pero ahora estamos en la clasificación de Max Weber. Lo que nos interesa es desentrañar cuáles son esos parámetros de la legitimidad legal racional. En primer lugar, dice Weber, todo derecho debe ser estatuido de modo racional con la pretensión de ser respetado. En segundo lugar, todo derecho es un cosmos de reglas abstractas, estatuidas intencionalmente. A partir de ahí encontramos los distintos papeles de la judicatura, que sería la aplicación del derecho, y de la administración, que sería el cuidado racional de los intereses generales. De esta manera, fíjense que la legitimidad legal racional no conduce simplemente a establecer un gobernante, sino que el propio gobernante, a su vez, obedece a ese orden impersonal por el que orienta todas sus disposiciones, ese orden basado en una norma general y abstracta. Y de la misma manera, el que obedece no obedece los mandatos de una persona determinada, que sea el que ostente el gobierno en un momento dado, sino que obedece al derecho. Es decir, la base de la legitimidad legal racional está en el propio derecho. El derecho que establece procedimientos y mecanismos para elegir a los gobernantes, y el derecho que es a lo que se obedece, no tanto a la persona del gobernante como a la propia norma. Naturalmente, este sí es un tipo de legitimidad racional, y hoy tienden a encuadrarse en este ámbito todos los supuestos en los que podemos hablar de legitimidad democrática. Obviamente el orden o los sistemas democráticos son los que de una manera más clara responden a ese orden legal racional. Dicho lo anterior, terminado de esta manera sintética la clasificación de los distintos tipos de legitimidad según Max Weber, hay que añadir que no son incompatibles, por lo tanto pueden a veces mezclarse o pueden incluso unirse, algunos o todos de ellos en mayor o menor medida. Nosotros, hablando por ejemplo de la Constitución española, podemos decir que el rey, o por lo menos el rey al que la Constitución menciona como tal, que fue el rey Juan Carlos, el antecesor del actual rey Felipe VI, tendría la legitimidad tradicional de ser el heredero de una dinastía histórica, pero eso no impide
que pueda tener una legitimidad racional en la medida en que su nombramiento como rey está regulado en la propia Constitución española, que es una norma general abstracta y que se ha establecido por procedimientos democráticos. Eso obviamente no equivale ni nos permite comparar a la elección del rey con la elección de un gobernante, con la elección de los diputados y estos que luego van a elegir al gobierno. Ahí hablamos de una legitimidad democrática directa para el caso del Parlamento, indirecta para el caso del gobierno, porque nosotros, como veremos, no elegimos al gobierno, sino que elegimos a los diputados y estos al gobierno. Pero en el caso de la corona y en el caso de la figura del rey Juan Carlos, si bien no va a ser elegido por los ciudadanos, sí que es cierto que la propia institución está regulada en la Constitución, que es una norma general, abstracta y establecida con procedimientos democráticos. Bien, lo pongo solo como elemento, si quieren ustedes, para el debate que podamos mantener sobre la cuestión, pero sí para poner de relieve que distintos tipos de legitimidad se pueden sumar y por lo tanto no son incompatibles. Obviamente la clasificación de Vasconcelos, la más citada sobre distintas formas de legitimidad, pues no sería la única, y hay otras. Aquí no me voy a extender, solamente tal vez mencionar una clasificación que se utiliza mucho, o una distinción, más que una clasificación, una distinción de formas de legitimidad, que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen se mira en el momento del acceso al poder, y la legitimidad del ejercicio se mira respecto al, como su nombre indica, al momento del desarrollo del poder. Alguien puede tener legitimidad de origen, pero luego, a lo largo del ejercicio del poder, perderla. También se cita a veces en estos casos el ejemplo del Partido Nacional Socialista, que obtuvo la mayoría del Reichstag en 1933 en Alemania, en unas elecciones democráticas, pero a partir de ahí todo fue una perversión del sistema. Vino la elección de Hitler, luego la fusión del puesto de presidente del Reich y de canciller, etcétera, etcétera, y una perversión, por supuesto, de todos los parámetros del sistema, que estaba basado en la Constitución de Weimar, a la que haremos referencia en bastantes ocasiones. Tal vez había legitimidad de origen, pero desde luego se perdió por el ejercicio. También podemos pensar en situaciones contrarias, ¿no?, en las cuales un sistema no tenía legitimidad de origen, es decir, no aparece o no en su origen de una manera legítima, pero luego su ejercicio pues sí lo es. Como otro ejemplo para el debate, yo no voy a debatir aquí en los vídeos porque estos se ofrecen de una manera abierta y por lo tanto, como no sea que vayamos a debatir en YouTube, no lo utilizamos aquí, pero lo utilizamos como elemento para el debate en clase. Pues está el caso de la Segunda República Española. La Segunda República viene no tras un cambio del régimen constitucional anterior, no aparece como una, o por lo menos inicialmente, ¿no?, como una reforma constitucional, sino porque hay unas elecciones municipales cuyos resultados además parecen dudosos en algunos aspectos, a partir de las cuales el rey, que era Alfonso XIII, abandona el país y conlleva esa proclamación de la República. Por lo tanto, tenemos ahí un origen. Creo que este ejemplo lo pongo como podríamos poner prácticamente todos los sistemas anteriores en la historia constitucional española, que se iban implantando no por manteniendo una línea de continuidad con el modelo anterior o una línea de reforma, sino más bien una ruptura, ¿no? Pero luego esto sería en el acceso, lo que llamaríamos legitimidad de origen, pero luego estaría la cuestión de la legitimidad de ejercicio. Si un sistema durante su ejercicio, si un modelo durante su ejercicio responde a los parámetros democráticos, naturalmente lo consideraríamos legítimo, como sería el caso en líneas generales de esa Segunda República.
pero sobre esto, como ya digo, podemos debatir. Ahora lo que quiero es avanzar, porque pretendo que estas grabaciones no sean muy extensas y se queden, como ya dije en la primera grabación, en lo que serían los fundamentos. Y por eso voy a pasar al siguiente epígrafe, que nos habla de la limitación del poder por el derecho. Si ya hemos estado hablando del poder y de qué consideramos poder legítimo, debemos entrar en la relación entre poder y derecho. Nosotros no nos vamos a centrar en este curso en el poder, sino en su regulación y por lo tanto en su limitación y por lo tanto en el derecho, y en concreto en el derecho constitucional. En realidad, poder y derecho pueden entenderse o pueden analizarse de una manera paralela. Cada una de las características del poder tendrían en paralelo otras características propias de la justicia. Nos dice Norberto Bobbio que las características del poder serían la legitimidad, que se refiere al título, al acceso, al origen; serían la legalidad, que se refiere al ejercicio del poder, un ejercicio acorde con esas reglas generales y abstractas establecidas por la sociedad; y luego estaría la efectividad, que sería la obtención de sus propósitos. Un poder que obtiene sus propósitos es un poder efectivo. Pero al lado del poder estaría la norma, y la norma tendría unas características que se relacionan una por una con estas que hemos dicho. Con la legitimidad del poder se relaciona la justicia de la norma. De hecho, la justicia de la